Lima, Perú. Estoy haciendo esta conferencia desde mi domicilio. En Lima van a ser las 10 de la mañana en punto. Quiero agradecerle a Fernando, a Andrés por esta oportunidad, felicitarlos por esta iniciativa de familias empresarias iberoamericanas y por todo el esfuerzo que han hecho para organizar los dos eventos anteriores, así como este que ha requerido de gran esfuerzo de todos ustedes. Creo que va a ser valioso para todas aquellas personas que puedan tener la oportunidad de participar en alguna de las 35 charlas que se han programado el día de hoy, que es el Día Internacional de la Empresa Familiar, ¿no? Las cuales pues en todas partes del mundo son la mayoría de los negocios, ¿no? Los que tenemos que quizás arriba de los 50 y tantos años, en la universidad cuando estudiábamos con modelos como General Electric y otros modelos y entrábamos a trabajar en empresas y nos encontrábamos con una realidad diferente. Felizmente, quizás hace un par de décadas, el tema del tratamiento del negocio familiar se le está dando la relevancia y la importancia que requiere para que tanto los hijos de empresarios como los profesionales que salen de las universidades puedan actuar como agentes de cambios y colaborar en que mayor parte de estas empresas tengan éxito en su proceso de continuidad. Voy a compartir una presentación. Perfecto. Bueno, mi nombre es Luis Serpela. Siguiendo el esquema que nos propusieron, yo tengo cerca de 15 años ininterrumpidos colaborando en la formación de familias empresarias. Tengo experiencia tanto como consultor como gerente en negocios de familia. Yo califico mi misión como colaborar en formar empresas familiares sostenibles, que es el título de mi presentación, y lo vamos a ir desarrollando durante el desarrollo de mi participación. Hace como 13 años fundé en Lima el Centro de la Empresa Familiar, la cual básicamente se dedica a difundir información de eventos, talleres, compartir información. Y hace un año diseñé un proyecto que se llama Escuela de Accionistas, que por el tema de la pandemia retrasó algunas de sus actividades y que ahora en estos momentos se dedica principalmente a difundir información de interés para los negocios de familia. Hemos empezado hace como 3 semanas invitando a profesionales, algunos de ustedes han participado, a sugerir 3 objetivos que deberían de ponerse todo negocio familiar para el año 2021, ¿no? Pueden encontrar cualquier información mía en mi página web. Yo he preparado una presentación que estimo me debe tomar 25 o 30 minutos. Cualquier consulta que quieran hacer durante el desarrollo de la misma, ahí tenemos la opción del chat para utilizarlo. Yo hablo a veces muy rápido, y a veces me enredo con las palabras, y si algo no queda claro, por favor, no duden en hacerme esa observación. Siempre me gusta empezar mis presentaciones con alguna frase. Y en esta ocasión he escogido la de Jordi Tarragona, es un catalán que se dedica a la consultoría de negocios familiares, donde él dice que es importante tener en cuenta que el sustantivo es empresa, familiar es el objetivo. Si la empresa no funciona, se ha acabado la empresa familiar. Es una frase que tiene alto grado de certeza, porque no todas las familias tienen empresa. Entonces, cuando queremos tener estos 2 conceptos juntos de empresa familiar, necesitamos que ambos sistemas sean exitosos de alguna manera. Hay que lograr algo como lo que yo trato de graficar en esta lámina, ¿no? Necesitamos una empresa que dé resultados, ¿no? Que genere valor para sus accionistas, ya sea caja, utilidad, etcétera, reconociendo que las empresas tienen ciclos. No todos son buenos tiempos. Hay tiempos de vacas flacas, tiempos de mejores, etcétera, pero en general necesitamos una empresa que dé buenos resultados. Necesitamos una familia y una empresa generalmente sus resultados lo vemos en los estados financieros, ¿no? El flujo efectivo, cuánto caja nos genera, o de pérdidas y ganancias, etcétera. Y el pérdidas y ganancias de una familia yo lo trato de expresar con una sonrisa, ¿no? O sea, necesitamos familias que sonrían, ¿no? Y a veces cuando uno empieza un proceso, ya solo viendo un poco las caras, hasta cómo se sientan, uno puede ver que hay cierto grado de insatisfacción en la familia.
Entonces, una empresa familiar que crea valor es muy probable que genere una familia, yo he puesto, más contenta, ¿no? Porque también no existe la utopía de la felicidad, la unidad, el compromiso completo. Hay que lograr grados mínimos o aceptables. ¿Y qué es lo que nos motiva a todos los que estamos participando en esta semana y en las últimas semanas en estos eventos, y especialmente en la empresa familiar? Es algo que trato de mostrar ahí, que es el poco éxito que existe en la continuidad de los negocios de familia, y en general en todas partes del mundo, ¿no? Si hablan de Europa, quizás hablan de primera, segunda, 35, 25, 40%, a tercera 15, 25, en otros países es mucho más bajo, no llegan ni a 5% a la tercera generación, etcétera. Entonces, lo que hay que preguntar, no sé si alguien de repente se puede animar, si este es un síntoma o un problema, ¿no? Porque mucha gente dice, el problema de las empresas familiares es que no duran o terminan fracasando, ¿no? Pero quizás acá sea importante separar síntoma de problema, que lo vamos a ver más adelante. Para tratar el desarrollo de este concepto de empresa familiar sostenible, yo voy a utilizar un caso, ¿no? Que le he puesto un nombre ficticio, del señor Eugenio Tubo y familia. Él es segunda generación, cerca de los 70 años. El fundador vive en la empresa, vive todavía, pero ya se dio todas sus acciones a sus 5 hijos. Eugenio es el presidente del directorio. Hace pocos años dejó la gerencia general de uno de sus hermanos. Son 5 los hermanos, 4 trabajan en la empresa, una de las hermanas vive afuera, no está en el país, y trabajan en el negocio 4 sobrinos, ¿no? Eugenio es una persona muy preocupada por el tema de la empresa familiar, ¿no? Ha ido a muchos eventos relacionados a negocios de familia, ha ido a cursos a universidades, y conoce un poco la problemática y los riesgos y amenazas que suele tener un negocio de familia. O sea, no es ningún neófito en el tema. Y lo he escogido este caso porque tiene muchos de los retos o amenazas o dilemas que tiene que atravesar un negocio de familia. Como decía, él es el presidente del directorio, actualmente dejó la posición hace pocos años, la entregó a su hermano, y tienen 3 empresas de relativamente importante tamaño, que operan en todo el país. Cuando empezamos el proceso con Eugenio y su familia, yo voy a mostrar acá algunas de las frases o algunas de las conclusiones de la diagnosis, donde cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Y no se preocupe si le pasa a alguno de ustedes, porque suele pasarle a la mayoría de los negocios de familia, ¿no? Mis parientes quieren que toda la familia ingrese a trabajar en la empresa, ¿no? Ellos tenían ya 4 sobrinos trabajando y que entraron sin ningún filtro o requisito. Las reuniones familiares ya no son lo mismo. De eso se quejaba un poco el fundador, que ya no era accionista, en que ya no todos iban, por ejemplo, a la cena navideña, cuando se molestaban, no iban todos, a veces no le llevaban a los nietos cuando querían sacar algún provecho de algo. Los estados financieros son inoportunos, no hay análisis financiero ni de gasto ni de valor. Las reuniones de directorio, tenía un directorio que estaba formado solamente por la familia, son improductivas y no vemos el futuro del negocio. Se sentaban y realmente los temas que trataban eran temas muy domésticos, ¿no? En general, todas nuestras reuniones son una pérdida de tiempo. Los socios mayoritarios no respetan a quienes somos socios minoritarios. Y esto suele pasar en cualquier proceso de sucesión de negocio de familia, cuando se pasa de uno a varios hermanos que vuelven a ser accionistas, porque ninguno de ellos en forma individual es socio controlador, ¿no? Yo hoy trabajo 2 conceptos, ¿no? Dueño y socio. Realmente los fundadores o el fundador es dueño del negocio, y eso puede tener ciertas prerrogativas, pero las siguientes generaciones son socios, y generalmente ninguno de ellos tiene la posibilidad o el control total de la compañía. Y a veces cuando se toma una decisión por mayoría, los militares piensan que están abusando de ellos. Dependemos económicamente de un solo negocio, no hay visión de futuro. Bueno, esto es algo que también ha ocurrido y que lo han vivido muchas familias con esta pandemia, ¿no? Familias que están en un solo sector y que se han visto afectados en forma dramática. Esta ha sido una crisis con efectos totalmente asimétricos, ¿no? En negocios que les ha ido excelente y otros negocios que les ha ido muy, muy mal. Por mantenernos como socios obligados estamos destruyendo valor, ¿no? Cuando un padre decide transmitir las acciones a sus hijos,
estos hijos generalmente no tienen la libertad de hacerlo, ¿no? Los fundadores generalmente hacen el negocio y lo hacen solos, sin socios. Los hijos son socios obligados, y que sean hermanos no significa necesariamente que estén preparados para ser buenos socios. Más que utilidad, la empresa nos genera angustia, estrés y malas relaciones. No tenemos objetivos ni planes de trabajo para el desarrollo de la empresa. Quiero vender, ¿no? Había una persona que quería vender, pero nadie quiere comprar mis acciones o me están ofreciendo muy poco. Y esta es otra de las circunstancias que suele vivir un negocio de familia, ¿no? A veces recibir como herencia o como legado material acciones de una empresa me puede hacer rico, millonario en papeles, pero de repente en liquidez nada. Y más cuando quienes gestionan la empresa tienen políticas diferentes para gestionar dividendos y remuneraciones. No confío en quienes manejan la empresa, no me informan de nada, ¿no? Que es un asunto bien importante, ¿no? O sea, y que en la exposición que hizo Gonzalo, que es cierto, el tema de gobierno corporativo, uno de los pilares es informar. Hay que mantener a los accionistas informados, es un derecho de un accionista. Varios de la familia que trabajan no corresponden al perfil del puesto. De ahí se referían puntualmente a un par de hermanos y a sobrinos. La organización de la empresa es inadecuada, el personal no está motivado ni preparado. La familia no entiende cómo se toman decisiones. Varios de mi familia no quieren reinvertir en la empresa, deberían de vender sus acciones. Y eso también sucede cuando tenemos socios o accionistas de diferentes edades, ¿no? Generalmente los más jóvenes quieren invertir más, quieren crecer más, quieren arriesgar más, mientras los que ya están por jubilarse no quieren correr riesgos. Me preocupan los sueldos de la familia, no corresponden a la situación de la empresa ni del mercado. A veces se caen en la trampa de remunerar por necesidades en vez de por lo que vale el puesto o lo que aporta la persona a la sociedad, ¿no? Las pocas veces que queremos tratar temas importantes terminamos discutiendo. Y esto suele suceder en muchos negocios de familia. Los temas importantes hay que aprender a tratarlos y hay que educar y entrenar a la familia para que sepan hacerlo sin terminar discutiendo. A veces pienso que lo mejor es vender la empresa. En algunos casos suele ser un buen consejo para una familia empresaria. Una cuñada quiere poner su negocio de alimentación para el personal, ¿no? Hay una miembro de la familia que quiere volverse proveedora del negocio. Y no toma la decisión porque no saben cómo tratarlo. El gerente general nunca rinde cuentas y se molesta cuando se le pide que informe. Cuando el gerente general le pedían que informe determinadas inversiones, determinados aspectos, se molestaba, ¿no? No creen en mí, todo lo que yo hago lo dudan, etc. Todos piensan en yo y no en nosotros. Este es un asunto importantísimo, ¿no? Cuando una empresa es familia y tenemos 5 hermanos y cada uno piensa en yo quiero hacer mi negocio, quiero que todos mis hijos entren a trabajar, quiero que me repartan el 100% de dividendos, podemos empezar a destruir el proyecto en común. Nosotros tenemos que empezar a dejar de lado nuestros intereses personales y pensar en yo. Pensar en nosotros. La familia no colabora en crear un mejor clima laboral, ¿no? Suele pasar, ¿no? A veces cuando los trabajadores, los colaboradores se dan cuenta que en la cabeza, en la familia están divididos, que suelen formar feudos en la empresa y a dividir y quebrar el esquema de poder. No saben que ante un tema X pueden recurrir a fulano y si no van a sutano y se empiezan a crear grupúsculos. Yo y mis hermanos, o sea, los 5, debemos empezar a planificar nuestro retiro integral. Yo ya estaban pensando, ¿sabes qué? Todos debemos irnos de la empresa, preparemos nuestro retiro de forma integral, tanto del aspecto económico, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto parece que es un caos este negocio, pues no es así. Eso muchos de los problemas, porque Eugenio Cedro es una persona positiva, ¿no? Él dice que él cree que esto es una oportunidad para la familia y quizás lo vea hasta como una responsabilidad para continuar el negocio de los padres, ¿no? Tiene un buen negocio, hay posibilidades de seguir creando valor, pero debemos entender que la empresa es nuestra fuente de riqueza. Es un poco los pilares para formar una familia empresaria, ¿no? Entender que la empresa es nuestra fuente de riqueza, es lo que nos permite atender nuestros gastos, nuestros viajes, nuestras comodidades, educar a nuestros hijos, y que hay que cuidarla, ¿no? Si hacemos una analogía, y yo heredo una vaca, pues si le quiero sacar toda la leche en 3 meses, la voy a matar y me voy a quedar sin leche a largo plazo. Pero si lo llevo a un veterinario, le doy las medicinas, le doy vitaminas, le hago chequeos, puedo hacer que esa vaca me rinda mucho más tiempo. Entonces las empresas deben ser vistas como una fuente de creación responsable de valor para el negocio. Unidos podemos ser fuertes, desunidos podemos ser una oportunidad para la competencia.
Generalmente un proceso de continuidad generacional suele ser una oportunidad para la competencia. ¿No? Si uno ve los ratios de cantidad de fracasos que existen en el mundo, los procesos de sucesión son una oportunidad para la competencia, y es más, hay mucha banca de inversión que se dedica justamente a contactar negocios de familia en proceso de sucesión, porque saben que la mayoría de ellos van a terminar desapareciendo. Ahora, ¿cómo colaborar con el señor Eugenio Tubo y su familia? ¿No? Porque ellos, por todos los comentarios que mencioné, tienen varias insatisfacciones, ¿no? Generalmente cuando una familia recurre a un consultor para tratar el tema de su formación como empresa de familia, es porque tienen alguna situación de insatisfacción, piedritas en el zapato, cosas que les molestan, que no saben cómo superarlas, y tienen siempre la idea de que el negocio continúe en familia, que es uno de los pilares para que un negocio sea familiar, o sea, la intención o la voluntad de que el negocio continúe. Entonces, ¿cómo colaborar con el señor Tubo y su familia, ¿no? Primero, yo creo que es importante establecer previamente algunos conceptos generales, ¿no? Que es que debe entender que historia de años de interacción entre familia y empresa no se cambia en poco tiempo. O sea, no es cuestión que venga uno y diga abra cadabra, patita cabra y se arregló todo el problema de la familia. Estos son procesos que toman tiempo. La familia debe asumir este proceso como una oportunidad, tal como lo decía Eugenio. Autoasesorarse es tan peligroso como automedicarse, y peor sin diagnóstico, porque hay a veces empresarios que, y dependiendo del estilo de la persona, que se autodiagnostican en base a experiencias de otras personas. Y acá hay que considerar que cada empresa, cada familia, cada fundador, cada hijo, cada pariente político es diferente. No podemos, lo que es bueno para una familia no necesariamente es bueno para todos. Cada uno debe tener su receta particular. Entender que no es un gasto, ¿no? O sea, le hicieron la pregunta a Gonzalo, creo, de gasto. Esto es una inversión. O sea, el que ve esto como un gasto está viendo este tema de forma equivocada, ¿no? O sea, el invertir en la familia es quizás el activo más valioso que tiene un fundador de una empresa. Y no se debe escatimar. Y también pienso que no son temas que demanden cientos de miles de dólares. Pero hay que invertir lo que haya que invertir, ¿no? Y esto debe verse como un proceso de mejora continua, ¿no? No es un proceso lineal que uno hace un proceso de 4 o 5 meses y ya está solucionado el tema. Son procesos de mediano y largo plazo, no son procesos lineales, son procesos que van a tener crisis, ¿no? Pero cuando esas crisis ocurren ya debemos tener algunos mecanismos para superarlas. Y generalmente debe verse esto como el inicio de una nueva historia. La familia y la empresa tienen una historia, cosas buenas, cosas malas, cosas que se quieren olvidar, etc. Cuando se decide iniciar un proceso como estos es, oye, tenemos esta historia, nosotros queremos desarrollarnos como negocio y familia, queremos tener éxito, a partir de ahora estas son nuestras reglas, nuestras características de trabajo. Y hay que tener mucha paciencia, ¿no? No sé si lo podrán ver en esta lámina. Este señor o señora está atorada en el tráfico y le dice, hola mi amor, esperándome que no me tardo. Hay que tener paciencia en estos procesos. Yo a veces le pongo como ejemplo, he puesto acá de mi país, Perú, pero yo lo veo un poco como la evolución que sufre un club y un jugador de fútbol que empieza jugando en la calle, ¿no? En las veredas, aunque cada vez es más difícil jugar ya en las calles, y va ascendiendo pues de tercera liga, segunda, primera, a la Libertadores y llega a la Champions League, ¿no? Campeonar, ¿no? Entonces, evoluciona todo en este proceso, ¿no? Es un proceso como ir subiendo de liga, ¿no? El entrenador es diferente. Quizás acá el entrenador es el dueño de la bodega, que le compra las camisetas y qué sé yo. La preparación del jugador cambia, su alimentación, su rutina de ejercicio, su preparación física. Las reglas cambian totalmente. El árbitro también cambia, y también cambian los estadios, ¿no? Y acá se pueden hacer analogías con una empresa familiar, ¿no? El entrenador puede ser nuestro gerente general, el árbitro es todo lo que es cumplimiento, nuestras auditorías, etc. Pero todo esto genera mayores ingresos económicos, ¿no? O sea, la motivación extrínseca para hacer esto es que hacer este esfuerzo y sacrificarme me puede llevar a generar mayores ingresos económicos. Entonces este proceso requiere de esfuerzo, como está ahí, compromiso, o sea, comprometerme a este cambio, disciplina, participación, ¿no? en el proceso y en las actividades que se van logrando, aceptación voluntaria. Estos procesos deben ser
le hicieron una pregunta a Gonzalo sobre cómo convencer al fundador para que deje la gerencia de una empresa. Entonces yo creo que esto es una decisión que te requiere un proceso de preparación, ¿no? de anestesiar con el tiempo, pero al final debe ser una aceptación voluntaria del fundador. Y controlar la resistencia al cambio. Todo proceso de cambio de cualquier tipo tiene resistencias y van a surgir. Al principio estos procesos generan mucho estrés y se suelen ver como una amenaza para la familia, especialmente cuando hay confusiones, ¿no? Que trabaja la familia, trabaja mi esposo, tengo un negocio relacionado, etc. Ese estrés suele ir reduciendo, inclusive hasta el propio fundador, cuando ve que esto se está haciendo en beneficio de toda la familia. También hay que entender que la formación de una familia incluye formación para implantar algunos principios que requiere cada familia en particular, ¿no? Por ejemplo, un principio que siempre escuchamos, ¿no? Todas las familias deben tener un directorio con externos. Entonces, la familia primero debe informarse qué es un directorio, qué funciones tiene, qué responsabilidades tiene, cómo se forma, qué relación tiene con la gerencia, en qué se puede meter, en qué no se puede meter, entiende para qué funciona, por ejemplo, el directorio, lo adopta como tal, dice, sí, yo quiero tener un directorio, lo implanta, lo cumple y se evalúa. Es como un círculo virtuoso. Porque cuando no se hace, yo he visto casos de familia que ponen en su directorio y terminan diciendo que no sirve para nada, ¿no? Porque la familia no estuvo preparada para tener un directorio. O inclusive no estuvo preparada para tener un gerente general, ¿no? Hay familias que traen un gerente general, pero no estuvieron preparados, ¿no? Siguen metiéndose en los temas. A veces trabajaban todos los hijos y dicen, ya me fui de la empresa, pero todos siguen con la oficina y van todos los días al negocio y interfieren en la gestión. Entonces hay que prepararse a la familia. Igual con otros temas, ¿no? Oye, requiere un protocolo. Bueno, entender qué es un protocolo, lo adopta, lo implanto, lo cumplo y lo evalúo. Entonces, este es un proceso que se hace con la familia para que ellos se vayan formando y que la adoptación de los diferentes principios o prácticas de gobierno sea voluntaria y aprobadas diligentemente, ¿no? Es ideal la participación voluntaria de toda la familia. Hay casos en que no es posible, pero también hay casos en que no se puede aceptar la dictadura de la minoría, ¿no? Hay casos en que, porque uno no está de acuerdo, no se pueden parar estos temas, ni se puede posponer el proceso de toma de decisiones, ¿no? Pero lo ideal es que los procesos sean voluntarios. Se debe entender que no es un freno al desarrollo de la empresa. Por el contrario, esto se hace para que la empresa corra más, ¿no? Es como decir que porque a un jugador de fútbol le están exigiendo que sea mucho más disciplinado, que se alimente mejor, que haga más ejercicio, etcétera, lo estamos haciendo menos competitivo. Es todo lo contrario. Acá los carros cada vez se desarrolla el sistema de frenos para los carros cada vez más efectivos, y no es para que el carro no corra, es para que corra más. Eso debe verse de la misma manera. También hay que pensar y prevenir en los peores escenarios, ¿no? ¿Qué pasa si se muere Eugenio? ¿Qué pasa si se divorcia uno de los hijos? Etcétera, etcétera. Y finalmente las familias deben entender para iniciar un proceso que que ninguna empresa ni familia se gobierna con papeles. Las claves son personas. Entonces lo que hay que formar son personas. Nosotros podemos tener el mejor reglamento de tránsito en un país, pero si llegamos a la esquina y dice el botón rojo y nadie le hace caso, no sirve para nada. E igual con una serie de otros temas relacionados, con las leyes y todo lo demás. Entonces, ¿cómo se colabora con un caso como el señor Eugenio tuvo y familia, ¿no? Uno es continuando con el proceso de profesionalización de la empresa, ¿no? Es trabajar la empresa. Yo he marcado y subrayado algunas cosas que yo creo que es importante trabajar y que se trabajó con esta familia. Uno es el sistema de compensaciones. Hay que tenerlo clarísimo, ¿no? Los que trabajan tienen que tener un sueldo de acuerdo con equilibrio interno, que es de acuerdo a la estructura de la empresa, externo con el mercado, y unas compensaciones adicionales por resultados. Y el tema financiero debe estar totalmente claro, ¿no? Cuánto se paga por ser director, cuánto se paga, cuál es la política de dividendos, cuáles son nuestras políticas de inversión, ¿no? Inversiones a partir de tal importe es aprobada por el directorio, etcétera. Debe estar claramente definido, porque suele ser un asunto de diferencias. Hay que tener un modelo de negocio, un plan de negocio, ¿no? Siempre existe, está en la cabeza, ¿no? Lo que pasa es que a veces hay que ponerlo formalmente en un documento que no es un documento de 200 páginas, ¿no? Pues un documento de 12, 15, 20 láminas, un PowerPoint de repente, en que diga a la compañía hacia dónde vamos, ¿no? Por ejemplo, ahora que estamos justo en el último trimestre,
A raíz de eso yo he invitado a una serie de profesionales a que den sus consejos de qué debe incluir el plan del 2021. Y hay que dar una visión un poco mayor, ¿no? ¿Dónde vamos a estar como empresa el 2024? En el mismo mercado, con las mismas líneas, etcétera. Hay que desarrollar a la gente, ¿no? O sea, las personas son, si quizás al principio el fundador jugó un rol muy importante, etcétera, a medida que la empresa crece, el éxito va a depender de nuestra gente, ¿no? Desde quien contesta el teléfono, de quien recibe a la gente, nuestros vendedores, etcétera, y hay que desarrollarlos y contar con el mejor equipo posible. En lo que se refiere al gobierno, que generalmente no existe o es muy informal, lo ideal es llegar a un directorio con externos. Y esto tiene varios efectos, ¿no? Uno es la actitud de la siguiente generación, tanto de la segunda como la tercera, que a veces piensan que por apellidarme, en este caso, como el señor tuvo, que solo me da derechos, ¿no? No, ser accionista da también derechos, pero da muchas obligaciones. Después, ¿cómo se trabaja con el tema de la familia? Tenemos que construir lo que llamo un equipo de trabajo, ¿no? O sea, personas que comparten la misma visión, misión, metas con respecto a la empresa. Entonces decidimos, ¿sabes qué? Todos vamos a ser parte de este equipo de trabajo. Nuestra visión es hacer este grupo empresarial más grande, es crecer, internacionalizarlo, etcétera, y estas son nuestras reglas, ¿no? Que suele estar establecida o un pacto de accionistas, o un estatuto social, o en un protocolo de familia. Entonces todos vamos a ser un equipo. Esto es como formar un equipo de fútbol, ¿no? Y quien no juegue a favor de nuestro equipo está jugando a favor del contrincante. Entonces es formar un equipo. Y acá hay que desarrollar algunas habilidades, ¿no? Que son parte de estos procesos, porque al final hay que formar personas. Es que se comuniquen efectivamente, ¿no? Cuando haya, y acá hay muchas, y generalmente esto se hace con un programa de reuniones, ¿no? Uno, muchas veces la familia cuando se empieza a tratar un tema, por ejemplo, oye, ¿por qué has hecho tal inversión? Tú siempre vienes a criticarme. Es centrarse en el tema y no en la persona, ¿no? Aprender ese tema. Que aprendan a ser asertivos. Asertivos es a decir lo que yo pienso, pero sin herir a los demás, ¿no? O sea, yo puedo pensar, oye, estás equivocado, y la otra persona debe aceptarlo como tal. En toda comunicación siempre existen dos posibilidades de cómo es visto, ¿no? Cuando un hijo le dice a un papá, a un padre, oye, padre, creo que hay que empezar a trabajar la sucesión, el papá lo puede ver, este pata ya me quiere botar de la empresa y se quiere quedar con el negocio. O lo puede ver de otro punto de vista. Oye, qué bien mi hijo, se preocupa por el futuro del negocio. Entonces, siempre cuando hay una duda hay que aprender a comunicarse y a transmitir la duda que uno puede tener. Y la otra habilidad es trabajar en equipo. Y trabajar en equipo, que generalmente se hace en reuniones, es aprender a establecer espacios para tratar temas, a definir agendas, a definir tiempos y a cómo se van a tratar. Una familia empresaria también entiende cuál es la diferencia entre ser accionista, director, gerente y familia, ¿no? Pues generalmente en el caso, por ejemplo, del señor Tubo, cuando se juntaban eran todos ellos, ¿no? Se juntaban accionistas, eran todos directores, todos gerentes, todos, etc. Y prácticamente en el único espacio, órgano de gobierno que podemos meter externos es en el directorio, ¿no? Y el directorio, su misión principal es velar por la creación de valor para todos los accionistas. Entonces, cuando la familia entra a una reunión y se encuentra que está sentado un externo en esa reunión, dice, no, esto no es ni la junta de familia, ni la reunión de accionistas, este es el directorio. Y nuestra misión es tal. Entonces, la presencia de un externo ayuda a ordenarnos y a entender en qué espacio nos encontramos. Antepone los intereses personales para el beneficio de la familia. Esto es importante, ¿no? O sea, yo creo que lo mencioné antes. Y después cree en el sistema que ha implantado. O sea, creo que este directorio que ha implantado con dos externos va a estar bien. Por ejemplo, en casos de las familias como la que he conversado, el directorio solamente estaba formado por 3 miembros de la familia y 2 externos, ¿no? Entonces había que decidir quién iba y quién no iba. Entonces, cuando el que no va tiene que creer en que lo que ha hecho está bien, pero también hay que informarlo. Y acepta ser gobernado bajo ese sistema. Y tiene confianza entre los que ha elegido. Ahora, elegir no significa encargar sin control, ¿no? O sea, así como un directorio le dice a un gerente mediante políticas lo que no puede hacer, ¿no? O sea, tú no puedes endeudar a la empresa más de tanto, tú no puedes contratar a tus familiares tampoco, tú no puedes hacer negocios, etcétera, no puedes dar más crédito que etcétera. También hay que tener control, y es por eso que a medida que los negocios crecen y se hacen más maduros, funciones como la de auditoría interna se hacen cada vez más importantes como apoyo inclusive al directorio. Pero lo que al final hay que ir logrando es un equilibrio entre familia y empresa, ¿no? Que ninguno pese más que otro.
¿no? ¿Por dónde empezar? Esa es la pregunta, ¿no? Algunos dicen, empiezo por la empresa, empiezo por la familia. A veces suele ser, dependiendo de la complejidad del caso, es difícil. Yo no me atrevería a dar un acuerdo por anticipado, pero a veces suele ser mejor seguir la ruta de la empresa y de ahí, de costado, trabajar el tema de la familia, y a veces hay que trabajar la familia y de costado el tema de la empresa. Pero al final lo que hay que lograr es un equilibrio entre los dos negocios. En este caso, esta persona del señor Eugenio Tubo, tratamos varios temas que hemos logrado avanzar, ¿no? Entiendes que esto es un proceso, eso no se hace en 2 semanas ni 3 semanas, son procesos largos. Se definió un sistema de compensaciones, el cual era realmente muy malo, ¿no? O sea, compensaba muy mal a los trabajadores, incluso internos, y exageradamente bien a los familiares. Implantaron un directorio que se prepararon para ser un directorio. O sea, no se decidió poner un directorio y empezarlo ya. Se trabajó un directorio a la sombra durante varios meses, se preparó la gerencia para que funcione el directorio, para que quien venga externo pues tenga un proceso de inducción efectivo, ¿no? Tenga información, qué información debía entregarse mensualmente, trimestralmente, al año, etcétera. Los hermanos decidieron hacer un plan de retiro, ¿no? Los 4 que trabajaban están haciendo un plan de retiro y todos están saliendo de la empresa en los próximos 3, 4 años con un plan de cobertura también económica, porque muchas veces el tema de las familias empresarias, de los fundadores, es cuando se van a retirar, yo les pregunto, yo siempre les hago una pregunta, ¿no? ¿Cuál es el promedio, o sale del proceso, el promedio de vida en tu familia, ¿no? Bueno, me dice, mi papá tiene 95 años, mi mamá tiene 93, y él tiene 65, 70. Entonces yo hago la pregunta, oye, ¿tienes plata guardada para 25 años, no? Entonces, muchas veces todo lo que gana, todo también lo gasta. Entonces hay que preparar el retiro económico. Porque cuando no hay un retiro económico bien preparado, suele ser una contingencia para el desarrollo. Pues quienes pueden romper el sistema de gobierno que nos estaba comentando en la primera conferencia, Gonzalo, son los accionistas. Entonces, lo que hay que preparar es a ellos, porque el riesgo, la amenaza es que ellos, en forma individual o grupal, terminen destruyendo un negocio que solió demandar mucho esfuerzo, sacrificio, ¿no? Y de ahí la importancia también que las siguientes generaciones conozcan la historia, ¿no? A veces muchos nietos piensan que el abuelo sopló, hizo construir un imperio, ¿no? Y no saben todos los sacrificios que vivieron al principio, ¿no? Que la familia no compraba televisor, pero compraban una máquina. Entonces, transmitir la historia y los valores que hicieron que el negocio tuviese éxito, porque así como algunos tuvieron éxito, hubo gran cantidad que no lo tuvieron, terminaron desapareciendo, es importantísimo para la formación de una familia empresaria. Y nada, esto es lo que yo había preparado, y no sé si me encantaría poder intercambiar comentarios, consultas con quien quiera expresarlo. Aló. Muchísimas gracias, Luis. Muy buena la exposición. Yo creo que me gustaría preguntarle a quienes nos escuchan si quieren participar, si tienen alguna duda. Yo creo que platicaste de los temas más comunes en las empresas familiares. Es complicado mantener la estructura para que las empresas familiares puedan lograr esta sostenibilidad a través de las generaciones. Yo creo que eso es uno de los retos más importantes, ¿no? Nos dice Carolina Cuidazos, muchas gracias, Luis, muy clara tu presentación. Sí, coincido. Le preguntábamos a Gonzalo hace rato, ¿cómo convencer al gerente general? Tiene que partir del fundador generalmente, ¿no? El interés, porque es complicado, como bien decías luego, si los hijos toman la iniciativa de presionar al papá para preparar la sucesión. ¿Cómo te ha tocado? Sí. Tiene que ser un proceso planificado y realmente por decisión voluntaria. Uno no puede obligar a nadie a planificar su sucesión o a irse. Hay muchos empresarios y te lo dicen explícitamente, ¿no?
Yo de aquí salgo con los pies por delante. O sea, salgo cuando me muera, ¿no? Sí. Y hay muchos de esos, ¿no? Que llaman los reyes, el estilo monárquico. Yo me quedo acá hasta que pueda, ¿no? Entonces, es un proceso que toma tiempo, que consiste, por ejemplo, en transmitirle información, transmitirles experiencias de otras empresas, de otros empresarios, qué decisión tomaron, cómo lo hicieron, y que vayan aprendiendo. Pero al final es una decisión del fundador o de quien, como se dicen algunos, de quien corta el queque, que es el que toma las decisiones más importantes, ¿no? Yo tengo, como práctica, yo tengo muchos años ya trabajando en este tema con muchas familias. Hay muchos casos en que me llaman los hijos de los empresarios, ¿no? Entonces me dice, ¿y tu papá? No, mi papá está, pero no quiere. Bueno, llámame cuando tu papá quiera. Porque lo que dices a veces con los hijos es, no sé, vamos a tomar un café si quieres, ¿no? Pero Claro. hay que reunirse con quien quiera tomar la decisión y que él esté convencido de lo que quiere hacer. Y es que la sucesión debe de ser un proceso, no Es un un proceso. evento. No cuando acontece algo que obliga a la familia a que la siguiente generación tenga que tomar la rienda, ya sea una enfermedad, una muerte repentina, porque al final del día nuestra condición humana se impone y la familia y la empresa no está preparada para transitar en este tipo de eventos, ¿no? Yo creo que Sí, esto es claro. algo que pasa. Claro, y la sucesión se va a dar sí o sí, porque desgraciadamente todos somos mortales, ¿no? Pero hay Exacto. gente, pero hay mucha gente que no lo va a hacer, ¿no? O sea, y yo creo que no solo en nuestro país, en todas partes del mundo. Lo que pasa es que en Claro. algunos países es más que en otros, ¿no? En Yo creo que eso México, tiene que ver mucho con la formación, con la idiosincrasia, ¿no? en México tenemos esta figura de que el mexicano se ríe de la muerte y somos Claro. muy machos y andamos con sombrero y con pistola, pero realmente a la hora de trabajar temas de este tipo no nos gusta ni tocar el tema. Sí, Aquí nos acá tengo, pregunta Eduardo sí, Gajón. Ajá. Eduardo Bajón, Luis, gracias. ¿Qué opciones te han servido en tu trayectoria para convencer a los familiares que quieren estar operando la empresa, aunque no dan buenos resultados, y qué roles sugieres tomar fuera de la gestión? Esto también es un proceso. Desvincular a un miembro de la familia no es tarea fácil, ¿ok? Y hay que trabajarlo, y hay que impactar, y hay que evaluar y mitigar el impacto que va a tener ese tema. En casos que yo he trabajado, situaciones en que ha habido que sacar a miembros de la familia, por X razones, se ha visto un tema dependiendo su edad, la preparación que tengan, de formación, porque a veces hay chicos que tienen una formación extraordinaria, maestrías, pero trabajan con el padre por comodidad, o con el tío, y podrían ganar mucho más de lo que ganan con el pariente en otra empresa, ¿no? Y eso sí yo lo he visto en un par de ocasiones, pero a veces por las comodidades o las malas comodidades que da un negocio de familia, como yo voy cuando quiero, llego tarde, me pagan lo que yo quiero, etcétera, se van a la comodidad. Entonces, cuando hemos tenido por ejemplo, desvincular a miembros de familia profesionales con buena preparación, un servicio de outplacement programado, porque es una persona que es empleable, que va a poder ser empleable, un plan económico de retiro, ¿no? Para que tenga un tiempo prudente de retiro, que va a ser diferente de cualquier colaborador, algunas veces cubierto con los dividendos del fundador, y una cobertura mínima de salud. Pero al final, como yo digo a los empresarios, ¿no? Por ser buen padre, buen hermano, buen tío, buen cuñado, termina siendo un pésimo empresario, ¿no? Que ese es el dilema, ¿no? Y el dilema es que ningún empresario cuando decide que su familia interactúe con la empresa, piensa que eso va a salir mal. Por el contrario, piensa que va a salir positivo. Pero como se juntan dos sistemas tan complejos y con objetivos tan diferentes, esto termina a veces de la peor manera. Y el sueño termina en pesadilla. Entonces, ese es el dilema que tienen muchos a veces por ser buen familiar, termina siendo un pésimo empresario, ¿no? Entonces, hay que ver los impactos que va a tener esa persona. A veces el emocional es el más difícil de superar, aunque con el tiempo, pues, sí se puede lograr. Como dicen algunos, el tiempo cura las heridas, ¿no? Pero es doloroso, es doloroso. ¿Y que hay que hacerlo? Sí, muchas veces hay que hacerlo.
Nos pregunta Carolina Collazos, ¿qué opinas de empezar a tocar el tema desde mucho antes de que se ponga crítico? Eso es lo mejor. O sea, este proceso lo puedes ver desde dos puntos de vista, preventivo o correctivo. Cuando es preventivo, ¿no? Que no hay confusiones, la situación de la empresa es buena y están preparando a la siguiente generación, es la condición ideal. Claro, Esto es como ir al dentista, ¿no? O sea, uno que se va al dentista dos veces al año, una vez al año, solamente cada vez que va uno le va a hacer su limpieza, su flúor y listo. Pues si uno deja de ir al dentista, pues hay que hacer ya curaciones, extracciones y amputaciones de repente. Entonces es mucho mejor empezar antes. Cuanto más antes empiece, mejor. claro. Porque también es un tema muy personal, el hecho de que los fundadores no tienen un plan de vida después de la empresa. Entonces, dejar la empresa para ellos es incluso un tema hasta de duelo, ¿sí? Entonces, si salgo de la empresa, ¿qué voy a hacer? Así es. Y muchos no saben qué hacer y para eso hay que prepararse y hay gente especializada en ese tema, Claro. ¿no? Hay gente especializada en preparar, ¿no? Dicen que después de la muerte de un cónyuge y un hijo, el retiro es uno de los golpes más fuertes que recibe una persona en su vida, ¿no? Entonces uno tiene Ajá. que prepararse para esa época, ¿no? Uno dice, me voy a jugar golf, no saben qué hacer, pero, pero hay que prepararlo y asumirlo, ¿no? No todos lo hacen, ¿no? Y hay Claro. gente que se especializa en trabajar esos temas, ¿no? En preparar a gente para el retiro, para su jubilación. Y no significa dejar la empresa, es de repente empezar a jugar otros roles, ¿no? Empezar a creer, pero depende mucho de las personas, ¿no? Es muy difícil generalizar porque te encuentras con diferentes personalidades, diferentes necesidades, diferentes historias, que es complicado, ¿no? Porque hay muchos padres también, hay mucho emprendedor que ha salido de cero, como se dice, ¿no? Claro. Tiene de repente muy buena formación económica, pero ha salido de cero, no tenía nada. Y hacen fortunas. Y cae en una trampa que es darle a mi hijo todo lo que yo no le di, ¿no? Y como dice la gente del IES de Barcelona, el futuro de un sucesor se forma en los primeros 5 o 6 años de vida, ¿no? El niño que decía y le daban todo, el niño que trataba mal a su empleada, va a tratar mal a sus trabajadores, etcétera, lo que hacen es formar caricaturas directivos. Entonces, esa trampa de darle a mi hijo todo lo que yo no le di, suele ser después un boomerang para los empresarios, porque lo que hacen es crear derechos adquiridos, que son muy difíciles de quitar después, ¿no? Claro. También es importante el tema de la seguridad financiera de los fundadores, ¿no? Porque Sí, eso también es una traba, el temor de que después de esto, ¿qué van a hacer, no? claro, o Económicamente sea, hablando. la sucesión tiene varios frentes, ¿no? Varios frentes, ¿no? Uno es cuando el fundador es gerente general, es dejar la gerencia general si es que la va a dejar. Dos, si es directorio, si se va a caer el directorio o va a pasar también a retiro como directorio. Claro, Tiene la planificación de su patrimonio, ¿no? Que no solo la empresa, pues, cómo lo voy a planificar mi patrimonio, y tiene la planificación económica, que es cómo voy a vivir yo. Entonces hay empresarios que se retiran y le dicen a su hijo, oye, me van a pasar 10.000 soles o 10.000 euros o lo que sea mensual, ¿no? Pero los negocios no son estables y las demandas de los hijos empiezan a crecer más porque empiezan a tener a su vez hijos y a claro. veces la plata no alcanza. Entonces un negocio que permitió a una familia nuclear de un padre, madre y 3 hijos vivir muy bien, de repente si todos los hijos empiezan a trabajar en la empresa va a tener que generar recursos para 15 personas. Y no todos los negocios tienen esa posibilidad. Oye, mira qué interesante lo que nos dice Gloria Casep. Nos dice, en la tradición familiar hindú, los padres de 60 años, al cumplir los 60 años, pasan el negocio a los hijos para desapegarse de él y trabajar su trascendencia. Y además acompañan a los nietos en su vida espiritual. El compromiso de los hijos es mantener a sus padres con el mismo nivel económico que fueron criados. Bueno, súper, ¿no? Es una muy Y buena metodología en el hindú. tema que has tratado también tiene que ver mucho la religión de la gente, ¿no? Claro, O sea, no sé, yo he trabajado con gente de diferente religión, ¿no? O diferentes culturas, ¿no? Los árabes, por ejemplo, ¿no? Yo he ajá, trabajado con familias árabes y tengo compañeros de universidad árabes, árabe padre y madre, ¿no?
Sí. De los que yo conozco, ninguno trabaja para nadie. Está un día vendiendo telas, el otro día está vendiendo plásticos, el otro día está vendiendo una fábrica de no sé qué. Claro. Business son business, como dicen ellos. Y trabajan por su cuenta y tienen una mentalidad muy de negocio, ¿no? Algunos lo pueden a veces hasta calificar de inescrupulosos, pero viven así. Lo traen en el ADN. Lo traen en el ADN de repente, ¿no? O sea, yo una vez conversaba con un empresario hijo de palestinos, ya está por los 78 años, y me decía que no entendía, no sé si acá hay gente de varios países, ¿no? Sí, Me decía, no entiendo en el Perú por qué mucha gente piensa que trabajar es vergonzoso, ¿no? Dice, yo cuando vine acá al Perú y salía con mi padre con su maletín a vender telas, yo era el hijo del mercachifle, ¿no? Así le decían acá los árabes y judíos que vendían telas, ¿no? Mercachifle. Y ajá. a otros le decían el hijo del chino de la esquina, ¿no? Y el hijo del chino de la esquina es una familia Wong, que no sé si ustedes han escuchado, que vendió sus empresas después de 25 años en $600 millones, ¿no? Entonces, él me decía eso, yo no entiendo, me dice, nosotros hemos venido, mis abuelos son tan ignorantes como tu gente que vive acá en La Puna, ¿no? Y hemos venido acá, somos 4 hermanos y los 4 no somos millonarios. Entonces me dice, yo Claro. cuando venía acá, felizmente ha sido superado. Bueno, los chicos ahora trabajan de todo. Tú ves a chicos de universidades trabajando en los restaurantes, de mozos y ganándose la vida. Pero es cierto, yo sí lo he visto eso, de que antes se preparaba a la gente para que trabaje, vaya a trabajar un banco, una empresa, con su cuello y corbata, y jubilarse y a vivir hasta el final. Pero la crisis mundial que hubo después de la posguerra, con las monedas, etcétera, rompió todos estos esquemas, ¿no? Entonces yo creo que también tiene que ver mucho la cultura, ¿no? Los judíos también son muy prácticos, ¿no? O sea, yo trabajo con judíos y decía, esta empresa es para mi hijo y se acabó. Esta empresa, si este quiere poner plata, acá yo se la doy a él, pero esto es de él. Porque tienen historia y trayectoria, ¿no? Lo que pasa es que acá quizás nosotros no tenemos mucha historia de mucha empresa de varias generaciones exitosas grandes. No hablo de pequeñas o medianas, ¿no? Que hay muchas en restaurantes, en gente que hace vino, periódicos que no han crecido mucho, etcétera. Pero no hay grupos grandes en multisectores todavía, ¿no? Claro, y también es importante incentivar a las siguientes generaciones a emprender, ¿no? En algo, eh, ya sea una nueva empresa o trabajar en otros lugares para después, con esa experiencia, regresar a la empresa familiar, pero en algunas Y yo creo que ocasiones, como bien sí, dices, yo creo que es... eso es lo mejor, ¿no? A los hijos no hay que prepararlos para que trabajen con uno, hay que prepararlos para la vida, Sí, ¿no? O sea, a los hijos no se les prepara para que trabajen con el papá, porque si no, la familia se forma este tipo de familia que algunos llaman parásito, ¿no? Donde hay un montón de familiares que solamente viven chupando sangre, ¿no? Que es sí, chupando la liquidez del negocio. O sea, los hijos hay que prepararlos para la vida. Y, y a veces la crisis, como la de ahora, hace saltar muchos problemas, ¿no? Las familias que estaban en un sector como el transporte de pasajeros. Yo estoy trabajando en una empresa sector de pasajeros interprovincial. El ajá, impacto es brutal, brutal, no venden nada. 6 meses claro, paralizados, ¿no? Pero bueno, hay algunos que lo han sabido hacer y otros no. Hay familias que han sabido acumular y han sabido resguardarse, otros no lo han hecho. Entonces, estos temas requieren formación, entrenamiento, etc., ¿no? Por eso la pregunta de cuándo empezar, yo creo que mientras más rápido se empiece es lo mejor. Y yo veo ya gente, ponte, que hace sus empresas y que me dice, yo la voy a vender, ¿no? Y los hijos saben que no le va a pasar la empresa, que él la va a vender, ¿no? claro. Cada uno, otros que no, que dicen, no, quiero que pase a mis hijos, etc. Depende de muchas cosas. Hay muchos factores. Nos pregunta Carolina Collazos que si tú crees que esa tradición hindú que nos platicaba Gloria se pueda copiar en nuestros países latinoamericanos. Pues, puede ser, ¿no? Pero yo creo que si superas varios temas, ¿no? Uno de ellos es el tema económico. O sea, si ese Claro, abuelo de 60 años se va suficientemente guardadito para dedicarse a formar espiritualmente a sus nietos, excelente. Que hay algunos que lo hacen, ¿no? Hay bueno, abuelos, hay abuelos cuando que trabajan y me dicen, a mí no me interesan mis hijos desde el punto de vista económico, todos están ya con plata, a mí me interesan mis nietos. Y han constituido fideicomisos, por ejemplo, donde le pagan las universidades a los chicos que han entrado, les paga su maestría, les compra un carro cada 3 años, porque ha hecho una fortuna importante. Y dice, yo no me preocupo de mis hijos, yo ahora quiero ver el bienestar hasta mis nietos, porque tampoco uno puede proyectarse 10 generaciones, que es otro tema, ¿no? O sea, siempre hay que preocuparse por la siguiente generación, ¿no? sí. Porque es incontrolable pues, pensar qué va a pasar en 3 o 4 generaciones.
Y el mensaje debe ser, oye, yo te entrego este negocio, tú hazlo crecer más grande para tus hijos y tú para tus hijos, y así van creciendo los negocios. Y vuelvo, la diversificación es bien importante, Total. porque también hay grupos empresariales muy grandes que durante la vida de la primera, la segunda generación crecieron en sectores industriales, en sectores agroindustriales, y de pronto ves a las siguientes generaciones más interesadas en abrir un food truck o un emprendimiento pues sin mucha trascendencia cuando tienen una estructura atrás de ellas muy grande, ¿no? Eso también Sí, cuesta. ¿Tú cómo lo ves en la escuela de accionistas allá en el Perú? mira, la Escuela de Accionistas es un proyecto que está orientado a formar accionistas, lo que llama un buen accionista, porque quienes terminan destruyendo una empresa de familia son los accionistas. Ese Y hay concepto que, siempre lo he encontrado muy interesante, ¿eh? y hay que formar personas, ¿no? Entonces el proyecto es un poco ahorita en stand-by. Hemos hecho solamente 2 talleres in-house, ¿no? Organizamos talleres in-house, no in-house, o sea, perdón, cerrados. Invitamos a fundadores, miembros de segunda generación y hacemos talleres cerrados. Yo creo que sí, o sea, diversificar es la forma adecuada de crecer y significa diversificar en productos o en mercados o absolutamente en nuevos negocios. Ahora, las nuevas generaciones que llaman millennials, muchos se orientan pues, por el negocio propio o por qué hacer, ¿no? Ahora, esta pandemia lo que va a hacer también es un cambio brutal en el sistema de trabajo, ¿no? En el Ya lo modelo están viviendo económico. muchas empresas, ¿no? Reduciendo gente, reduciendo oficinas, mucho uso de esta herramienta como lo que estamos ahorita, los que hemos visto los supersónicos, de repente terminamos como ellos, ¿no? O sea, educándonos por videoconferencias, yendo al médico por videoconferencia, etcétera, ¿no? Entonces, el empleo va a cambiar, ¿no? Según el autor del libro, no me acuerdo, el israelí, del libro Sapiens, él dice Igual pues que Harari. ahora, Harari, la vez pasada leí un artículo de él, es que ahora va a ser prácticamente el empleo, ¿no? Una universidad, por ejemplo, ¿no? Va a poder tener, mis hijos, bueno, ya están terminando mis hijos la universidad, van a poder estudiar en Harvard. Claro. No, Van a poder tener al mejor profesor de España, dándole un curso por internet en Lima. Entonces, va a cambiar muchos temas van a cambiar, e incluso ya empezaron, ¿no? Y hay universidades que se han dado cuenta de este tema y que están ofreciendo, oye, estudia acá con esta metodología, viaja una vez al año a mi país y te doy un grado, ¿no? O sea, y se habla mucho que lo que va a haber va a ser el autoempleo, ¿no? O sea, uno solo se va a crear su empleo. claro, incluso se habla de que las universidades pueden entrar en una crisis muy importante porque los jóvenes ahora se educan a través de otros medios. No hay necesidad ni de inscribirse, tienen acceso a muchísima información. Incluso Google ya tiene su propia plataforma de entrenamiento en donde no requieres tener un grado universitario para entrar a trabajar a Google. Entonces esto nos va a cambiar totalmente la dinámica, la manera. En algunas universidades ya se habla que lo que aprendes en primer semestre para el noveno semestre ya no sirve, ya está Sí, superado, entonces sí. está Entonces, bravísimo. acá hay una pregunta de Francisco Barajas, ¿no? Que dice, Sí, cuando el fundador se retira, pero con condiciones que complican la economía de la empresa, tal como sueldo, renta, ¿cómo? Ya, perfecto. Esa es una pregunta clave en un proceso de sucesión, ¿no? O sea, quien se va tiene que irse asegurado económicamente, desde mi punto de vista. claro. No puede depender de que me paguen mi sueldo, el seguro, mi carro, no. Tiene que irse asegurado económicamente. Y acá yo he visto varias maneras, varias formas. Uno es que los hijos le compren de verdad a la empresa, ¿ok? O sea, me la pagas de verdad. Vas, te endeudas a un banco y lo he visto en un caso, ¿ok? Sí. Donde uno de los hijos le compró la empresa al padre, ¿ya? Y el papá dijo, chao, chao, me voy. Dos, otra alternativa es si la empresa tiene inmuebles, qué sé yo, que también es otro riesgo, separar los inmuebles y decir, te dejo el negocio, pero los inmuebles te los alquilo y me genero una renta. Y si el negocio va mal, lo vendo, ¿no? Lo tercero es formar fondos de ahorro con los resultados de la empresa, con programas de seguro que hay extraordinariamente buenos ahora, es formarle un fondo de retiro para decir, ya, cuando llegues a tal edad vas a tener tanta plata guardada acá. Y se le crea ese fondo. Pero para mí, quien se va tiene que irse asegurado económicamente, pero si no va a ser lo que llamaba Gonzalo, un gerente o un fantasma que está todo el día
incidiendo en la gestión y resultados del negocio. Totalmente de acuerdo contigo. Sí. Nos quedan 5 minutos. Luis, no sé si nos quieras regalar una consideración final de cierre y si nos dejas un lugar, un correo electrónico, algún lugar donde te puedan contactar quienes están conectados ahorita con nosotros. Ok, gracias. Bueno, solamente para finalizar, yo había separado esta frase de Renato Berhoffet, que es un consultor brasilero, que dice que perenizar la empresa familiar requiere, antes de todo, profesionalizar la propiedad. O sea, de nada sirven modernos modelos de gestión, organigramas, descripciones de puestos, etcétera, si los que detentan la propiedad no crean entre sí una relación profesional. Entonces, preparemos personas. Yo creo que es mi mejor consejo, ¿no? Claro. Y hacerlo pronto, ¿no? Verlo como una oportunidad, nunca una amenaza. Al contrario, con esto nos podemos volver una amenaza, pero para la competencia. Ahí les he puesto a los panelistas en mi página web, si es que alguien quiere revisar, hacerme una consulta, yo encantado. Yo como médico también, alguien hizo la pregunta de los costos, yo tengo algunos casos de pequeñas empresas donde yo colaboro con ellos y no les cobro nada, por ejemplo, ¿no? Y me recurren conmigo de vez en cuando, porque a veces uno también tiene que ayudar, sobre todo a las pequeñas empresas, a que tengan éxito, para que sus bases estén formadas por cimientos más sólidos, ¿no? Que ya desde un inicio separen los sueldos, separen la propiedad, las acciones, etcétera, para que al futuro no crear contingencias. Sí, creo también que en esta etapa en donde se comparte tanto información, conocimiento como trabajo, hay que perderle el miedo a profesionalizar nuestras empresas. Y pues con gente como tú que ha dedicado tanto tiempo de su vida a esto, has acumulado muchísima experiencia. Entonces te agradecemos mucho que nos hayas acompañado